Chile es pionero en América Latina en generación de energía eólica. Sin embargo, no existe una legislación que regule dónde instalar torres para proteger a la población. En la comuna de Renaico, en el sur del país, hay un parque con más de 300 aerogeneradores que están instalados a menos de 200 metros de las casas. Los vecinos tienen que vivir con un ruido constante y con el parpadeo de la luz que generan las aspas al tapar el sol. El reportaje es de Anuar Farrán. Ese es el efecto sombra parpadeante que producen estas torres eólicas al estar mal ubicadas, a metros de las viviendas. Se llaman parques, pero de parques no tienen prácticamente nada. Llegaron con la promesa de generar energía verde, pero lo cierto es que hoy también están creando varios problemas. Está todo plagado de estas cuestiones para acá. Por todos lados están poniendo. Torres demasiado grandes y muy cerca de las casas. Chile es pionero en América Latina en la generación de este tipo de energías. Sin embargo, no existe una ley que proteja a las personas. Nosotros hemos pedido que nos saquen del lugar porque no se puede vivir 30 años atrapado bajo el efecto de las torres. Aquí pueden ver que tenemos uno de los dos efectos más molestos de estas máquinas: ruido y efecto sombra parpadeante. Hay muchas cosas que aquí no están normadas en Chile y las empresas hacen lo que quieren. Es grave el problema que tenemos con los aerogeneradores, que tenemos un aerogenerador a 200 metros de una casa. Esa gente ya no puede vivir. Ahí tenemos para ver el nivel de ruido que produce. Es un ruido permanente. Vivo a 340 metros de la torre. Renaico es la comuna más pequeña de la región de la Araucanía. Y eso se traduce en que Renaico ya no se puede expandir. Si Renaico sigue expandiendo, vamos a terminar viviendo bajo las torres eólicas. En realidad es una imagen súper impactante. Donde mires aquí a tus alrededores, ves torres eólicas. Centenares de comunidades cercanas a Los Ángeles, acá en la provincia del Biobío, están reclamando por la masiva instalación de parques eólicos. Acá se preguntan por qué son ellos quienes tienen que pagar los costos del desarrollo. Es la comunidad de Las Trancas, un sector rural a 20 minutos de Los Ángeles. Acá vive don José y mientras nos trasladamos hasta su casa, vamos contemplando cómo los proyectos eólicos han ido avanzando silenciosamente hasta generar imágenes como estas. Cuenta que se instalaron de un día para otro, que al comienzo se hablaba de un proyecto pequeño, pero que con el tiempo la cosa fue cambiando. Siempre uno dice que es necesario cambiar la matriz energética, pero estas torres se instalaron de mala forma en zonas habitadas. Su esposa falleció hace poco más de un año y ahora vive con sus perros. Se queja por el abandono de las autoridades y el avance de proyectos que parecen irreversibles y que cambiaron para siempre el paisaje donde vivía. El nombre del proyecto es Campo Lindo y fue instalado por la empresa AES Andes. Las autoridades no se hacen cargo de esto. Las autoridades, para mí, están, actuando de mala forma, no están haciendo su trabajo. ¿Le significa a usted algún beneficio económico que se instalen acá estas empresas? Ninguno. Si van a producir acá, déjenlo en 5.000 pesos mensuales la luz. No, eso no pueden porque nosotros somos productores. ¿Y la boleta de la luz nunca bajó? No, la boleta de la luz nunca bajó, al contrario, sigue subiendo. 7:30 de la mañana del viernes 5 de mayo. Ese es el ruido con el que tenemos que pasar la noche. Ese es el ruido producido por un parque eólico, señores. Nos trasladamos por los caminos rurales de la provincia del Biobío. En las cercanías de Negrete se encuentra el sector del agro. Acá hace tiempo que vienen pidiendo ayuda. La familia Hidalgo llegó hace 11 años a sembrar estas tierras. La idea era vivir en un terreno tranquilo para dedicarse a la vida del campo. Sin embargo, hoy este es el paisaje que don Moisés tiene frente a su casa. Era distinto. Aquí era tranquilo, aquí no, vos escuchan los pajaritos en la noche cantarnos. Y ahora no, ahora nosotros vivimos una vida que no es vida ya. Uno vive estresado, vive mal genio y todo eso, y efecto de esa burra de antena. Es terrible.
es que este es tal vez uno de los casos más dramáticos. Acá las torres están a tan solo metros de la vivienda. Don Moisés vive con su hijo Edgardo y su familia. Es evidente que están mal ubicadas y existiendo lugares en Chile donde se puedan instalar, las vienen a instalar aquí, donde encima las casas que ya estaban antes que llegar a las torres. Eso es lo que también defendemos nosotros, que nosotros llegamos primero y las empresas se vienen a instalar después, sabiendo que nosotros estamos acá. El efecto sombra parpadeante es tal vez uno de los problemas más graves a los que se enfrentan estas personas. Edgardo ha registrado varias veces lo que ocurre por las tardes en su casa. Vamos a ir a ver allá a la casa cómo se ve dentro de la casa, porque dentro de la casa es aún más molesto este efecto. Lo principal es el ruido y los efectos negativos que siguen. Por el ruido, el efecto sombra parpadeante, afectaciones a las abejas. Esa sombra parpadeante crea muchos daños. Es como estar en una discoteca en pleno día. Las aspas cortan la luz cada 4 segundos. ¿Quién se hace cargo de eso? Nadie. Todo este grupo de personas ha visto cómo estas gigantescas torres se instalan frente a sus narices bajo la promesa de cambiar la matriz energética del país. Acá se preguntan por qué deben pagar ellos esa consecuencia. Nunca se imaginaron que estas torres estarían en medio de este paisaje. Siento que no nos respetaron, los pasaron a llevar y no los tomaron ni en cuenta para mí. Porque si hubieran sido las autoridades han dicho, no, pues no las pueden poner ahí porque ahí van a afectar a los vecinos. Ninguna autoridad hizo nada. ¿Por qué se instalaban acá? Porque aquí para ellos era más cómodo. Tenían ahí el camino al lado, todo facilito. Era instalarse, ¿no? Nosotros le hemos pedido a los parlamentarios, al ministro de Energía, de Medio Ambiente, que se acerquen al lugar y vean y normen, porque una de las excusas que la empresa dice es que no existe normativa en Chile que les impida hacer esto. Ellos se instalan donde ellos quieren. Las autoridades se nos ha ido sordos porque ya llevamos 2 años denunciando nosotros y no hay nada. O sea, cuando el CMA viene, la empresa cumple perfectamente la normativa de ruido, dicen, pero se van los del CMA y ahí seguimos con el mismo problema. Así es un amanecer al costado de un parque eólico. Así hay que pasar la noche. Una de las cosas que más les molesta es el sonido de las aspas de estos aerogeneradores que pertenecen a un proyecto que se mantendrá por 30 años frente a sus casas, aunque nadie garantiza que después de esa fecha se vayan de aquí. La empresa que ha instalado estos aerogeneradores es la compañía alemana WPD. El proyecto se llama Parque Eólico Negrete. ¿Ustedes sienten que esto les cambió la vida? 100%, porque en la noche no se puede dormir por el ruido que producen las torres. Es peor que estar al lado de un aeropuerto, porque el aeropuerto tienes el avión que aterriza y se vuelve a elevar, pero son unos par de minutos, ¿no? Aquí tienes el avión intentando despegar 24 horas, a veces por una semana, 2 semanas, que está el ruido ahí sin parar. Nadie de aquí está trabajando ahí, pues. No le dan trabajo a nadie. Y vinieron a instalarnos con su gente que trajeron y se fueron y todo quedó ahí. El caso de esta familia revela la urgente necesidad de regular la distancia de estas torres que pueden superar fácilmente los 100 metros. Esto puesto que en Chile hoy día no existe una normativa clara al respecto. ¿Tú consideras que esta es una zona de sacrificio? Sí, es una zona de sacrificio. A 600 kilómetros de las regiones del Biobío y la Araucanía, acá en Santiago, intentamos hablar con el gobierno sobre este tema, en particular con el ministro de Energía. Imprimimos estas imágenes, preparamos una carpeta para mostrar lo que está sucediendo en las regiones señaladas, pero no fuimos recibidos, aunque por supuesto volveremos a intentarlo. Continuamos recorriendo los caminos y rutas cercanas a Los Ángeles. Vilma lleva años dando una larga lucha contra las empresas que llegaron a poner estas torres frente a su casa y la de sus vecinos. La problemática de estos mal llamados parques eólicos es que no son parques.
Nosotros somos zonas rurales agrícolas altamente pobladas y lo que están haciendo en nuestros campos lo están saturando con máquinas aerogeneradoras. Vive en el Ciruelo Sur, una comunidad que está prácticamente en medio de uno de los tantos proyectos que operan en la zona. Ella denuncia que para evitar hacer estudios de impacto ambiental, estos megaproyectos son fraccionados y una vez que se dividen en varios y pequeños parques, como les llaman, consigue los permisos aprovechando las debilidades y ausencia de normativas claras. Estos proyectos los están ingresando desde el año 2013 de manera fraccionada. Es decir, que un megaproyecto lo fraccionan presentando proyectos pequeños. Contactamos al Servicio de Evaluación Ambiental y recibimos como respuesta una declaración donde se informa que los proyectos que finalizaron su evaluación ambiental, Mesa Mávida, San Matías, Los Olmos y Campolindo, fueron clasificados favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la época en la región del Biobío, habiéndose descartado en su oportunidad la generación de los efectos que denuncian las comunidades. AISGENER tiene 6 proyectos en la región del Biobío. Aquí todos los países europeos que ya vienen de vuelta con estos proyectos y que ya no tienen cómo hacerlo en sus países y que reconocieron los grandes daños, vienen acá porque Chile, ¿qué es lo que hace? Promociona a nuestro país como un país exportador de energía. De la región del Biobío pasamos a la Araucanía, no sin antes sorprendernos con la enorme cantidad de proyectos instalados y otros tantos más que vienen en camino. En Renaico dicen que los proyectos eólicos fueron avanzando tan rápido que si hoy día la comuna quisiera expandirse ya no lo podría hacer, y basta con contemplar estas imágenes. El pueblo está literalmente rodeado por aerogeneradores. Llegamos hasta Villa La Esperanza, donde se puede contemplar este escenario. En primera instancia la gente como que aceptó de buena manera que se fueran instalando los parques eólicos. Como era energía renovable, podría generar como espacios para el trabajo, pero con el tiempo esto fue aumentando. Hay que considerar que Renaico también es la comuna más pequeña de la región de la Araucanía. Y la situación que estamos viviendo en estos momentos nos limita bastante. O sea, Renaico ya está casi sin posibilidad de poder crecer. Nicolás y su entorno han visto cómo el horizonte de su querido Renaico se fue convirtiendo en algo muy distinto a ese pueblo, con el horizonte insistentemente verde que alguna vez caracterizó a esta localidad. Acá es la empresa Enel la que tiene estos proyectos. En realidad es una imagen súper impactante. Tú, donde mires aquí a tus alrededores, ves torres eólicas. Donde te pares, vas al río, las ves, en el centro de Renaico. En todos los sectores vemos cómo estamos rodeados con estos parques eólicos. Considerando el actual estado de las cosas y la enorme cantidad de aerogeneradores, acá muchos se plantean ciertas interrogantes clave. ¿Seguirán presentándose más proyectos como estos? La cantidad de torres eólicas que tenemos aprobadas en este momento son 10 parques eólicos. Se traduce en alrededor de 294 torres eólicas. Actualmente también se encuentran en evaluación ambiental 2 parques eólicos más. La situación en este momento en Renaico es crítica y que aún así siguen presentando proyectos. A la conclusión que hemos llegado es que han transformado Renaico en una máquina que genera energía y que ya no es para las personas, sino que es para estas torres eólicas. Nosotros decimos firmemente que somos una zona de sacrificio. Solo tenemos lo feo, lo impactante, lo invasivo que son y no tenemos ningún beneficio directo a los habitantes de este territorio. Para realizar este reportaje solicitamos con insistencia una entrevista, primero con el Ministerio de Energía y después con cada una de las empresas involucradas. Pese a que insistimos varias veces, desde el gobierno se ignoró nuestra petición, conducta similar a la que tuvieron las empresas mencionadas en este reportaje. Hablamos de AES Andes, AESGENER, WPD y la compañía italiana Enel, quienes tampoco accedieron a nuestra solicitud periodística. Solo recibimos una declaración en video de algunas empresas, pero nunca pudimos formular nuestras preguntas. A raíz de las construcciones de los primeros parques eólicos que hemos desarrollado en la región del Biobío, hemos obtenido diversos aprendizajes que nos han llevado a mejorar nuestros estándares. Es por ello que, si bien el país no cuenta con una norma que establezca la distancia mínima entre los aerogeneradores y los receptores, la compañía ha incorporado en sus nuevos proyectos las recomendaciones del Banco Mundial respecto a esta materia. El parque eólico Renaico, ubicado en la comuna del mismo nombre,
opera de acuerdo con los estándares exigidos por la normativa vigente y realiza el seguimiento de sus variables ambientales, reportando permanentemente sus resultados a la autoridad fiscalizadora. Tras intentar nuevamente, desde el gobierno nos derivaron con la Seremi de Energía de la región del Biobío. Hemos promovido distintas instancias de diálogo entre comunidad, autoridades locales y titulares de proyectos. Hemos establecido canales de comunicación con representantes de las distintas comunidades. Hemos concretado reuniones en terreno y coordinado talleres informativos. La situación preocupa a las comunidades. Es que solo en el sector poniente de Los Ángeles se proyectan más de 250 máquinas aerogeneradoras. La mayoría de estos proyectos fueron presentados entre el año 2013 y 2015. Primero empiecen por regular la instalación de estas cuestiones en Chile antes de promover todo el cuento de las renovables, porque están recorriendo todo, recorre el mundo entregando Chile como zona de sacrificio para instalar torres eólicas, pero no hay normativa en Chile, y entregando realmente un desarrollo económico porque no generan empleo, no hay nada aquí. El objetivo de este reportaje no es apuntar contra las energías renovables y limpias, sino que busca visibilizar la realidad de las personas que viven frente a estos megaproyectos. Personas que de un día para otro vieron cómo el horizonte verde de sus campos, de sus casas, de sus pueblos, se fue llenando paulatinamente de máquinas aerogeneradoras. De verdad da impotencia, sí, eso. Sentimos abandonados por la autoridad, por el gobierno, que se preocuparán de nosotros. Nosotros somos seres humanos, que sentimos. ¿Cuál es la normativa vigente para regirse y respetar las distancias mínimas? ¿Quién vela por resguardar los derechos de los ciudadanos? ¿Cuáles son las consecuencias que afectan la parte física y psicológica de las comunidades? Hasta ahora, todas estas preguntas permanecen sin respuesta.